Y ahora estamos grabando. Eh, ¿Qué tengo tanto de esto, Ya. Lo que decíamos, ¿no es cierto? Este tema, ¿no es cierto? La maximización de beneficios suele ser un tema bastante complicado, ¿no es cierto? Y en economía agraria, ¿no es cierto? Es un tema que, que trae cola, ¿ok? Entre otras razones, ¿no es cierto? Trae cola, ¿no es cierto? Porque en agricultura, y no como en muchas otras partes, ¿no es cierto? Suele mezclarse, ¿no es cierto?, el criterio empresarial, si se quiere, de eficiencia, etcétera, ¿no es cierto?, con un modo de vida. La gente, ¿no es cierto?, no solamente trabaja en el campo, sino que también vive en el campo. Y eso produce una mezcla rara, ¿ok? Este es un tema importante, ¿no es cierto? De hecho, es una de las transformaciones estructurales que están ocurriendo en Chile, precisamente tienen que ver con eso, de que la relación, ¿no es cierto?, entre el trabajador agrario y el productor agrícola, ¿no es cierto?, está cambiando. De ser un inquilino, de ser un trabajador medio informal, ¿no es cierto?, de ser un temporero, una serie de cosas, de categorías de ese estilo, ¿no es cierto?, de ser un mediero, ¿no es cierto?, en la actualidad se está pasando a una relación muchísimo más formal. El trabajador del campo, ¿no es cierto?, está hace ya rato, ¿no es cierto?, que es más que nada un trabajador agrícola. Y por tanto, ¿no es cierto?, es una persona que está sujeta a contrato de trabajo, ¿no es cierto?, y qué sé yo qué. Y claro, ¿no es cierto?, esto está produciendo cambios, como les digo, estructurales importantes, ¿no es cierto?, en la forma en que la gente se vincula con su actividad económica. Eh, y bueno, eso básicamente. Okay. Lo que interesa de este punto, ¿no es cierto, muchachos?, es que lo piensen de esta manera. Cuidado, ¿no es cierto?, los modelos de negocio, que lo conversamos en la clase anterior, ¿no es cierto?, te precaven contra una serie de situaciones en las cuales, ¿no es cierto?, uno cree, ¿no es cierto?, que se está yendo en una dirección, en realidad se está yendo en otra. Las universidades son maximizadores de beneficios. La única diferencia con una empresa que vende chorizo, ¿no es cierto?, es que los beneficios de la universidad no los reparte, sino que los reinvierte. Pero sus obligaciones desde el punto de vista de gestión, ¿no es cierto?, no son diferentes. ¿Okay? El Hogar de Cristo, ¿no es cierto?, también es una empresa que maximiza beneficios, solo que también, al igual que las universidades, ¿no es cierto?, los reinvierte. ¿Okay? Las universidades cobran matrícula, ¿no es cierto?, y el Hogar de Cristo no cobra matrícula, pero el Hogar de Cristo, ¿no es cierto?, hace cenas de pan y vino y hace campañas de recolección de ayuda, etcétera, 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 y vende bondad, ¿no es cierto?, vende la salvación eterna, ¿no es cierto?, y cosas de ese estilo, a través de la iglesia. ¿Okay? Eh, no sé si se entiende, es una manera lo que trato de transmitir con esto, ¿no es cierto?, es que cuidado no se pierdan en el lenguaje, ¿no es cierto? En general, ¿no es cierto?, cualquier organización social, ¿no es cierto?, está obligada a la eficiencia. Y eso significa, ¿no es cierto?, que actúa como si maximizara beneficios. ¿Ok? Las diferencias, ¿no es cierto?, está en cuando tú intervienes, ¿no es cierto?, en las reglas ¿cómo se llama?, de asignación de maximización de beneficios, ¿no es cierto? Ahí tienes problemas, es ahí cuando tú tienes problemas. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo con más detalle. Si hay dudas sobre este tipo de cosas, ¿no es cierto? O sea, como les digo, esta es una parte medio filosófica, ¿no es cierto? Y que a lo mejor no deberíamos, ni siquiera debería meterme en estos ajos, digamos, porque la gente está muy susceptible últimamente. Pero cuidado con eso, ¿no es cierto? O sea, piensen de esta manera, o sea, supongan ustedes que si yo, ¿alguno de ustedes ha ido a una cena de pan y vino en el Hogar de Cristo, por ejemplo? Sí. ¿Tú? Cuéntales a tus compañeros cómo es eso. Las hacían en el casino, había que pagar una entrada. Ujú. En esa entrada tenía incluido como cierta comida, pero igual vendían más cosas. Claro. Habían personas como haciendo bingo y cosas así, y aparte traían como un artista. Un famosito, Claro, pero que no hacía un show, sino que en realidad conversaba con la gente, no andaba en sí, onda etiqueta ni farándula, ¿no es cierto? sí, 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 es verdad. Como que no, a veces eran cantantes, pero animaban. Se dedicaban a animar, ¿no es cierto? Bueno, y si tú te fijas, ¿no es cierto?, que si yo, en la escena de pan y vino, ¿no es cierto?, que si yo, no usaban iluminación potente, ni qué sé yo, ni luces estroboscópicas, ninguna de esas cosas raras como las que hay en las discos, ¿no es cierto? Sino que era un espacio abierto, ¿no es cierto?, que sé yo, como a media luz, ¿no es cierto?, que tenía una iluminación como cálida, amarilla, ¿o no? Mm,
Sí, o sea, tampoco me acuerdo tanto pero de esos detalles, pero lo que me acuerdo es que no tenían luces de disco. ¿no es cierto? Por qué yo le estoy describiendo eso? Yo nunca fui a la cena de pan y vino del casino, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que haber ido a una cena de pan y vino en un epicentro aquí que está detrás de la universidad, y haber ido a otra, ¿no es cierto?, pero en otra ciudad, en Santiago, ¿no es cierto?, que se hizo en una sede de la Municipalidad de Providencia. Eh, Fíjate, ¿no es cierto?, pero el patrón es el mismo. Yo suelo fijarme en muchos detalles estúpidos, ¿no es cierto?, pero, como sea, pero si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, el ambiente que se preparaba en esa cena de pan y vino, ¿no es cierto?, un ambiente como muy cálido, como muy familiar, como que todos eran amigos, en realidad no se conocía a nadie, pero como que todos se miraban y se reconocían, porque era gente que de alguna manera era conocida. O sea, si tú fuiste a esa cena, ¿no es cierto?, te habrás dado cuenta, ¿no es cierto?, que había como gente bien conocida, bien pública de la ciudad, en una cosa como esa. ¿Te das cuenta? Eh, y la gente, ¿no es cierto?, no iba como onda farra, onda jarana, ¿no es cierto?, sino que iba así como que estuviera en su casa, no sé qué sé yo, como que todo era muy familiar, como que se hablaba muy directamente al corazón, digamos, ¿ok? Entre medio aparecía el curita, ¿no es cierto?, el director de Hogar de Cristo, ¿no es cierto?, que después se descubrieron que era muy bueno para fiestas, digamos, para decirlo suave, pero aparecía el curita, ¿no es cierto?, que tenía hasta un apellido apropiado, ¿no es cierto?, de apellido Poblete, y aparecía con sotana, qué sé yo, ¿no es cierto?, con cara de buen hombre, ¿no es cierto? Y en la práctica lo que hacían, ¿no es cierto?, era invitarte a ser colaborador del Hogar de Cristo, ¿no es cierto? Tú ¿cómo se llama?, te comprometías, ¿no es cierto?, a un aporte pecuniario mensual, anual o lo que sea, ¿no es cierto? Todo eso, ¿no es cierto?, es una parafernalia, si quiere, ¿no es cierto?, de ventas, ¿ok? Eso es una estrategia de ventas. Ese evento, ¿no es cierto?, con sus características, ¿no es cierto?, producía un cierto ánimo, ¿no es cierto?, que era factible venderte suscripciones al Hogar de Cristo. ¿Cachai? Mm. ¿Qué hubiera pasado, ¿no es cierto?, si ahí tú hubieras tenido, ¿no es cierto?, que sé yo, no sé, unas strippers, ¿no es cierto?, que sé yo, con luces de neón y que sé yo qué, ¿no es cierto?, que sé yo, con cháchara, música todo chancho, y que sé yo qué, bueno, nadie habría estado disponible para aportar dinero al Hogar de Cristo. ¿Te das cuenta? Si el curita, ¿no es cierto?, en vez de haber aparecido un curita, hubiera aparecido un animador, ¿no es cierto?, con traje de bruces, ¿no es cierto?, con una coanimadora medio pelucha, no sé qué, tampoco, ¿no es cierto?, eso no pega, no funciona. De hecho, el curita, ¿no es cierto?, con cara de curita, ¿no es cierto?, en realidad te dice, mira, la plata no se usa en farras, no se usa en, qué sé yo, en pasarlo bien ni nada que se le parezca, se usa en ayudar a los pobres. ¿Te das cuenta? Todo eso es una estrategia de ventas, ¿ok? Y lo que hace el Hogar de Cristo, una de las cosas que también dedica muchos recursos, ¿no es cierto?, es a la publicidad. Dice, mira, nosotros hemos ayudado a cientos de miles de personas, que sé yo, hemos construido no sé cuántas viviendas de emergencia, etcétera, 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 ¿no es cierto?, porque a la gente que dona, ¿no es cierto?, le interesa saber qué es lo que se hace con su plata. ¿Te das cuenta? Más todavía, las cosas que hace el Hogar de Cristo, ¿no es cierto?, son las cosas que el donante valora, no lo que valoran las personas que son apoyadas, digamos, piénsalo de esta manera. Una de las cosas que hace el Hogar de Cristo, por ejemplo, son las hospederías, ¿ok? La hospedería, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que los viejitos que andan en la calle, ¿no es cierto?, que son los homeless, ¿no es cierto?, se van ¿cómo se llama?, pueden pasar la noche en el Hogar de Cristo. En Santiago, ¿no es cierto?, incluso los van a buscar a los lugares, que especialmente cuando hace mucho frío, ¿no es cierto?, por ejemplo, van en una camioneta, no sé, una van, lo que sea, ¿no es cierto?, y buscan viejitos que estén botados en la calle, ¿no es cierto?, y los llevan a un lugar, ¿no es cierto?, les pasan una camita, ¿no es cierto?, con limpiecita, qué sé yo, tienen baños, con agua caliente, ¿no es cierto?, se duchan, qué sé yo, les dan sopita, comidas calientes, no sé qué sé yo, qué, tutito a la mañana siguiente para afuera, ¿ok?, después de un desayuno rico, ¿ok? Supone, ¿no es cierto?, que eso cuesta, no sé, 5 lucas, 10 lucas, por ejemplo, ¿no es cierto?, que eso cuesta hacer esa operación, ¿no es cierto?, por cada viejito. Y ahora pregúntense cómo estarían más contentos los viejitos, si tú les pasáis las 10 lucas o los lleváis en una camioneta al Hogar de Cristo, los bañáis, les dais sopita, que si yo quito esa parafernalia. ¿Con qué estarían más contentos los viejitos? ¿Con las 10 lucas o con el paseíto y con desayunito? Por las Parece obvio que con las 10 lucas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se dan todas esas molestias y no le pasan simplemente las 10 lucas a los viejitos? porque
Bueno, fácil, ¿no es cierto? Porque para regalarle 10 lucas a los viejitos, ¿no es cierto? Tú no necesitas una infraestructura como el Hogar de Cristo, nada que se le parezca, y además la gente no está dispuesta a regalarle 10 lucas a los viejitos, ¿cachai? Porque la gente no está dispuesta a financiar el gasto que quieran los viejitos que están botados en la calle. ¿Qué es lo que haría un viejito con 10 lucas? Bueno, se compra, no sé, una bufanda de vidrio, o sea, no, bueno, un cartonero, algo, ¿no es cierto? Un copete, algo, ¿no es cierto? Y se abriga a punta de alcohol, ¿no es cierto? Y la gente no está dispuesta a donar plata para eso. Sí está dispuesta a donar plata, ¿no es cierto?, para que los bañen, les den una duchita con agua caliente y les den sopita, para eso sí, pero para copete no. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, una cosa tan alejada de lo que podría ser una empresa, ¿no es cierto?, como el Hogar de Cristo, en realidad se comporta como si fuera una empresa. ¿Te das cuenta? Eh, Se comporta como si fuera una empresa, está vendiendo un producto, el producto es calidad. ¿Te das cuenta? Es buenísimo, ¿no es cierto? Que si a la gente le gusta, ¿no es cierto?, sentirse buena, ¿cachai? Sentirse que aporta, ¿no es cierto?, a alguna cosa que valga la pena. ¿Te das cuenta? Eso es lo que venden ellos. ¿Ok? No tengo nada contra el Hogar de Cristo, ¿no es cierto? Yo soy muy partidario de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Yo creo que la gente tiene derecho, ¿no es cierto?, a ser buena como quiera. ¿Te das cuenta? Eh, y eso, ¿no es cierto?, no está fuera de toda discusión. Lo que me interesa enfatizar, ¿no es cierto?, es que cuidado, ¿no es cierto?, este supuesto de maximización de beneficio, ¿no es cierto?, es aplicable a cualquier cosa. ¿Ok? Este supuesto de maximización de beneficio es aplicable a cualquier organización. ¿Ok? A cualquier organización social, ¿no es cierto?, que tenga algún tipo de actividad, ¿no es cierto?, que sea económica en el sentido, ¿no es cierto?, de que se necesita eh, trabajar con recursos escasos, ¿no es cierto? La plata no se la regalan a nadie, ¿no es cierto? Y significa, ¿no es cierto?, que hay que ser siempre eficiente con los recursos disponibles, ¿ok? Y eso vale, ¿no es cierto?, tanto ¿cómo se llama?, para la agricultura, para las universidades, para las organizaciones comunitarias, para las sociedades campesinas, para todo el mundo, pasa exactamente lo mismo, ¿ok? Es la maximización de beneficios. En ese sentido, el modelo es aplicable a cualquier cosa. Eh, no sé, normalmente en los cursos cuando digo esto resulta ser bastante fuerte, ¿no es cierto? Y la verdad es que no me interesa eh, ¿cómo se llama?, polemizar sobre este tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero esa es la idea de fondo, ¿no es cierto?, lo que se está tratando de transmitir, ¿no es cierto? Es decir, este supuesto de maximización de beneficios es un supuesto fuerte, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, que nosotros estamos haciendo un supuesto acerca de la forma en que se comportan las organizaciones, ¿ok? Y la estamos resumiendo en una palabra, maximización de beneficios. Chao, ¿ok? Y los beneficios, ¿no es cierto? Vamos a decir, mira, los beneficios son una función, ¿no es cierto?, de los ingresos totales menos los costos totales, obvio, ¿ok? Es un excedente. ¿Vamos, chancho? A ver, antes que nada, ¿alguna inquietud sobre este tema? ¿No? Las universidades también son maximizadores de beneficios a propósito, muchachos. Cuidado con eso. Eh, Ingresos totales menos costos totales. ¿Qué son los ingresos totales? Bueno, los ingresos totales, ¿no es cierto? Vamos a ponerlos por acá, ¿no es cierto? Los ingresos totales, ¿no es cierto?, son simplemente el precio, ¿no es cierto?, por la cantidad vendida. ¿Ok? Y el precio por la cantidad vendida, ¿no es cierto? Pueden ser choclos multiplicados por el precio de los choclos, ¿no es cierto? Puede ser cajas de tomate multiplicados por el precio total. Puede ser, ¿no es cierto?, qué sé yo, cantidad de becas, ¿no es cierto?, de alimentación multiplicada por cantidad de donantes, da lo mismo. ¿Ok? Puede ser matrícula, no sé, lo que sea. Ingresos totales son P por Q, precio por cantidad. ¿Ok? Y vamos a decir también, ¿no es cierto?, que los costos totales, ¿no es cierto?, van a ser, ¿no es cierto?, simplemente la suma de los factores, de las remuneraciones de los factores productivos. En genérico es W sub I, ¿no es cierto?, por unos ciertos X sub I. ¿Ok? Muy posiblemente, ¿no es cierto?, ustedes les dijeron, aquí vamos a trabajar con dos factores productivos. ¿Ok? Entonces, en realidad, estos costos totales, ¿no es cierto?, van a ser el salario, ¿no es cierto?, por la cantidad de trabajadores que ustedes contraten, ¿no es cierto?, más el precio del capital, R, ¿no es cierto?, multiplicado por el capital. ¿Sí? ¿Les dijeron Sí, algo como eso? profe. Vimos algo, lo de WL más RK, sí, eso sí recuerdo que lo vimos. ¿Ya? No con las mismas letras, pero sí a eso llegamos. Ya, mira, lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, el WL y RK, ¿no es cierto?, es terminología convencional, no es más que eso, ¿eh?, a todo esto. W, ¿no es cierto?, viene de la palabra wage, que significa salario, remuneración. L
significa labor, ¿no es cierto?, que es la cantidad de trabajadores, ¿no es cierto? R es la tasa de interés real, que es el precio del capital, que es K, ¿ok? Esos son los precios, ¿no es cierto?, de los factores productivos. ¿Estamos claros? Claro, lo que nosotros nos hacía hacer el profesor es buscar los valores de cada uno de ellos, pues nos daba un valor y teníamos que hacer, con todas las fórmulas que nos entregaba, jugar algebraicamente con los valores, moverlos de izquierda a derecha y operarlos. No sé, ni siquiera me queda muy claro de qué estamos hablando en esa parte, ¿no es cierto? Pero lo que interesa en este punto, ¿no es cierto?, es que es un poco, estamos repasando, ¿no es cierto?, estamos precalentando, ¿no es cierto?, en este sentido, ¿ok? Esto que está acá arriba, ¿no es cierto?, es la notación genérica, ¿ok? Los W, ¿no es cierto?, son los precios, ¿no es cierto?, de los factores productivos, y los X son factores productivos simplemente en términos bien genéricos, ¿ok? Bien, y después de eso, ¿no es cierto?, les dijeron, mira, además de esta cosa, ¿no es cierto?, hay una función de producción en este asunto, ¿no es cierto?, y que la llamaron Q. Q, ¿no es cierto?, es una función, ¿no es cierto?, de capital, trabajo, y otras cosas más que podrían haber en los libros de texto. Les dicen, mira, a lo mejor aquí están los recursos naturales, aquí está la tecnología, etc. ¿No es así? ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Y después de eso, olímpicamente les decían, mira, los recursos naturales son recursos disponibles a precio, ¿no es cierto?, de mercado, y ya, ¿no es cierto?, son como cualquier otro factor productivo, ¿no es cierto?, una empresa, ¿no es cierto?, que si yo que necesite, no sé, comprar madera, por ejemplo, va a la barraca y compra madera, y se acabó la historia. ¿Te das cuenta? Una empresa, ¿no es cierto?, que si yo que echa humo, por decirte algo, ¿no es cierto?, echa humo nomás, o sea, eso sería todo. La tecnología, ¿no es cierto?, te decían, mire, eso es conocimiento, es estado de las artes, ¿no es cierto?, esa cuestión, suponemos que el conocimiento, ¿no es cierto?, está libremente disponible para todo el mundo, ¿no es cierto?, y por tanto, nada. Este asunto, ¿no es cierto?, les decían, mira, esas dos cosas, ¿no es cierto?, les decían normalmente, ceteris paribus, ¿ok? Eso considerémoslo como un problema externo a nuestro problema de empresarial, ¿ok? Típicamente les decían eso, ¿ok? Y por tanto les decían, mira, vamos a trabajar con estos dos factores, con K y L. ¿No es así? Con K y L, ¿no es cierto?, les decían, bueno, ahora vamos a suponer, ¿no es cierto?, de que en realidad, ¿no es cierto?, hay ciertas características que tiene esta función de producción, ¿ok? La función de producción, ¿no es cierto?, les dijeron, mira, debería tener, ¿no es cierto?, retornos constantes a la escala. Y debía tener, ¿no es cierto?, rendimientos decrecientes al factor. Más otras cosas más, ¿no es cierto?, que muy probablemente no las vieron. ¿Se acuerdan de esto, chanchitos? ¿Sí? O ni idea. O de esto estamos hablando japonés en esta parte. Profe, Lo, yo no ul- recuerdo bien y podría lo último un repetirlo aquí. poquito, sí, profe. A ver, Ahora espérate, no uno. puedo. Ren Perich. ¿Sí? Sí, ¿Qué? que yo no me acuerdo de esos y que si podía repetirlo porque no le entiendo muy bien la letra. ¿Cómo que me estás diciendo que escribo en egipcio? Eso no puede ser. Eh, sí, ¿ah? Dice retornos constantes a la escala y rendimiento decreciente al factor. Sí. Eso. De rendimientos decrecientes al factor. ¿Y tendré aquí algo para escribir a máquina? Para que salga menos complicado? Ah, sí, parece que aquí tengo. Text. Ya está. Ya. Lo vamos a escribir acá, ¿no es cierto? Para que ustedes por la letra me inquietó. Eso sí que sí. Bien. En, la, en honor a Ren, vamos a escribir esto con letras. Eh, Lo que ustedes en clase les tienen que haber dicho, ¿no es cierto, muchachos? Es que, vamos a escribir, ya está. Le deben haber dicho, mira, que esa función de producción, ¿no es cierto? A ver, digamos, esta función de producción, que es IQ igual a un cierto f de
de K, L, ¿no es cierto? Eso tiene dos cosas. Uno, ¿no es cierto? Tiene rendimientos decrecientes al factor. Me falta una letra, pero no importa. Factor. Y dos, ¿no es cierto? Tiene rendimientos constantes a la escala. Gracias, profe. Nada, cuando se lo ofrezca. Ya. Ahí se entendió, ¿no es cierto? Ahí se entendió más mejor. Esa es la función de producción que ustedes les dijeron. ¿Se acuerdan de esos terminachos o estoy hablando japonés de nuevo? Mire, profe, yo me acuerdo que la función que está arriba sí, pero solamente la operamos. Pero hablar de eso está como rendimiento decreciente o constante, yo la verdad no recuerdo haberlo pasado. Quizás me equivoqué también, pero al menos con esos nombres yo no lo recuerdo. El resto de la tribu, No. ¿alguien se acuerda de esto? Porque hasta aquí me inquieta, ¿no es cierto?, que participan solamente 2 o 3 personas y nada más. El resto de los compañeros, ¿se acuerdan de estos términos, de esta terminología? Yo la verdad estoy... Profe, No, profe, yo no me acuerdo. Ni palote. Nada de nada. Nada, no, nada de nada. Chino. no. Complicado eso. Ya, eso significa que vamos a tener que pasar estas cosas con un poquito más de detalle, o sea, bajo el supuesto que no tienen la más remota idea del tema, ¿sí? Bien, Así tal. ¿sí? Es que normalmente este tipo de cosas, bueno, no sé qué hicieron en microeconomía entonces, pero bueno, vamos entonces a decir que bueno. Sigamos, ok, bien. Entonces, expliqué un poquito más de detalle esta cosa, ¿ok? Vamos a explicar con un poquito más de detalle esta parte, ¿no es cierto? Porque de verdad aquí tenemos un problema. Esto es súper importante que lo tengan claro, ¿no es cierto? No quiero irme en la metodológica porque ustedes están en un curso que es más aplicado hasta dentro del partido, pero vamos a tratar de dar una explicación más o menos coherente sobre este asunto. Vamos a una segunda página, ¿ok? Ups, es verdad, texto, letra. Expliquemos un poco, ¿no es cierto?, lo que ocurre con esta cosa. Veamos. Básicamente, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo con esto, muchachos, es que la empresa, ¿no es cierto?, esta empresa que dijimos que maximiza beneficios, ¿no es cierto?, transforma ciertos insumos, ¿no es cierto?, en productos, ¿ok? Y eso lo hace, ¿no es cierto?, a través de una función de producción, ¿ok? Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Mira, lo que estamos diciendo es que aquí tenemos ciertos insumos, ¿no es cierto?, llamémosle, no sé, insumos, llamémosle insumos, ¿para qué vamos a dar? No sé, aquí tenemos semillas, ¿no es cierto?, qué sé yo, tenemos agua, ¿no es cierto?, un montón de patillas de ese estilo, ¿no es cierto? Y acá lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una cosa, ¿no es cierto?, que le vamos a llamar función de producción. Función de Q, de producto. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Productos. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, tomates embalados, tenemos, no sé, choclo, ¿no es cierto?, lo que sea, ¿ok? Producto de cualquier tipo, ¿ok? Aquí podemos tener salsa de tomate también, ¿no es cierto?, si quieren, de tomate, lo que sea, ¿ok? Eso es básicamente, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, con esta cosa, ¿ok? Estamos básicamente, ¿no es cierto?, diciendo, mire, la función de producción, ¿no es cierto?, simplemente vincula, ¿no es cierto?, los insumos con los productos, ¿ok? Y aquí, ¿no es cierto?, entre medio, ¿no es cierto?, inciden, aquí están metidos entre medio, ¿no es cierto?, entonces, ciertos factores productivos. Los factores productivos, básicamente lo que habíamos descrito antes, capital, trabajo, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Una empresa, ¿no es cierto?, de cualquier tipo, ¿no es cierto?, es un lugar, ¿no es cierto?, donde, qué sé yo, donde hay máquinas, ¿no es cierto?, y hay trabajadores, ¿no es cierto?, que procesan ciertos insumos y sacan ciertos productos, ¿ok? Eso es básicamente lo que estamos diciendo, ¿ok? El punto es, ¿no es cierto?, en que esta relación, ¿no es cierto?, que hay, vamos a decir entonces, ¿no es cierto?, es que esto es una función de este tipo, K, L, ¿ok? Es decir, ¿no es cierto?, nuestro producto, el producto que se obtiene, ¿no es cierto?, de una empresa, ¿no es cierto?, es una función del capital y el trabajo. Evidentemente, ¿no es cierto?, con un montón de las cosas más. ¿Ok? Insumos, ¿no es cierto?, como les decía anteriormente.
Esta historia, ¿no es cierto?, entonces, requiere algunas precisiones, ¿ok? Esta función de producción Q, ¿no es cierto?, tiene ciertas características, que son las que estaba describiendo recién, ¿ok? Y veamos, ¿no es cierto?, por partes, ¿ok? Digamos, un primer problema, ¿no es cierto?, que tenemos con este asunto es que, vamos a ver acá, ¿no es cierto?, entonces, acá, entonces, lo que vamos a ver es, en primer lugar, ¿qué significa eso los rendimientos decrecientes al factor? ¿Ok? Vamos a poner acá los rendimientos decrecientes. Rendimientos decrecientes. ¿Qué significa eso? Bueno, significa, ¿no es cierto?, que una empresa, ¿no es cierto?, de cualquier tipo, puede ser un campo, ¿no es cierto?, que si yo, un predio agrícola, ¿no es cierto?, por ejemplo, para ponerlo a tono con el curso, ¿no es cierto?, un predio agrícola, ¿no es cierto?, en la medida que tú vas haciendo, vas aumentando el uso de un factor productivo, ¿no es cierto?, el producto va creciendo, ¿no es cierto?, pero va creciendo a tasas decrecientes. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Piensen, por ejemplo, que si yo que ustedes tienen una hectárea de tierra, por poner un ejemplo ad hoc al curso, ¿ok? Tienen una hectárea de tierra, ¿no es cierto?, y quieren producir algo, ¿ok? Vamos a decir que quieren producir, no sé, ajo, ¿ok? O tomates, o lo que sea. Bueno, ¿pueden trabajar con un solo trabajador? Bueno, sí, ¿no es cierto? Podrían trabajar con un trabajador, ¿no es cierto? Pero un viejo para una hectárea no funciona muy bien. Con 2 viejos para la hectárea, ¿funcionará bien? Bueno, funciona mejor, ¿no es así? Y probablemente, ¿no es cierto?, sea, qué sé yo, bastante interesante, ¿no es cierto?, tener 2 viejos. Un tercer viejo, ¿no es cierto?, puede ayudar más, ¿no es cierto?, y probablemente va a aumentar la producción, ¿no es así? O sea, no sé, pues plantar o hacer cualquier cosa, ¿no es cierto?, con un solo viejo es como difícil, ¿no es cierto? Con 2 se puede, con 3 mejor todavía, con 4, bueno, también se puede, es buena idea, ¿no es cierto?, contar con 4 personas, ¿no es cierto?, pero el aumento en la producción probablemente no sea muy bueno, no sea muy tan alto como los anteriores. Con 4 viejos funciona mejor. Con 5, el quinto viejo puede prestar pega de apoyo principalmente, ¿no es cierto?, no va a producir un aumento directo de la producción, ¿no es cierto? El quinto viejo probablemente, ¿no es cierto?, se va a dedicar a la cocina, ¿no es cierto?, al aseo, qué sé yo, a ordenar, qué sé yo, cosas de ese estilo. Un sexto viejo, el aporte de un sexto compadre como que no ayuda mucho, ¿ok? A lo mejor va a ser portero, ¿no es cierto?, qué sé yo, va a ayudar en algunas cosas menores, ¿no es cierto?, qué sé yo, va a cuidar. Un séptimo trabajador en la misma hectárea, 7 trabajadores por una hectárea. Bueno, el séptimo, ¿no es cierto?, probablemente no aporte nada, ¿no es cierto? Es decir, no tiene mucho que hacer, ¿no es cierto? Va a trabajar para los mandados, qué sé yo, alguna cosa de ese estilo, y la verdad es que probablemente no aporte mucho, ¿ok? Y un octavo viejo, bueno, se va a dedicar a contar chistes, a puro lesear, ¿no es cierto? Y probablemente incluso sea negativo, sea malo, o sea, va a hacer que toda la gente produzca menos con un octavo viejo que con 7. ¿No es así? Lo que acabo de describir, ¿no es cierto, muchachos? Es una relación de corto plazo, ¿no es cierto?, en el sentido de que ustedes tienen ¿cómo se llama?, una determinada cantidad de capital, ¿no es cierto?, que se expresa, ¿no es cierto?, en hectáreas de tierra, ¿ok? En hectáreas de tierra agrícola, ¿ok? El factor que yo estoy cambiando, los rendimientos decrecientes, se me olvidó agregar un detallito acá, al factor, cuidado con esto, rendimientos decrecientes al factor. Lo que estoy diciendo acá, ¿no es cierto?, se refiere a los factores productivos, ¿ok? Mucha gente, ¿no es cierto?, para una cantidad de capital, ¿no es cierto?, fija, ¿no es cierto?, no ayuda mucho, ¿ok? Lo que estamos describiendo, ¿no es cierto?, entonces, es una situación en la cual una cantidad de trabajadores, ¿no es cierto?, a medida que va aumentando la cantidad de trabajadores para una cantidad de tierra, de capital fijo, ¿no es cierto?, eso va produciendo un aumento en la producción, pero ese aumento en la producción es cada vez menor. A eso se refiere con los rendimientos decrecientes al factor. ¿Estamos claros? Esta cuestión, ¿no es cierto?, es, bueno, en los libros de texto que salen con pescadores, en fin, con cosas un poquito más sui generis, digamos. Pero esto, ¿no es cierto?, ustedes lo pueden ver en cualquier cosa, ¿ok? De hecho, en la universidad pasa, ¿ok? Cuando yo pido trabajo en grupo, ¿no es cierto?, yo pido trabajo en grupo
con máximo 3 integrantes, ¿no es cierto? Y mínimo 3 integrantes. ¿Por qué? Porque con los años de circo que tengo, yo me he dado cuenta, ¿no es cierto?, de que en realidad, cuando yo pido trabajo en grupo, y los trabajos, qué sé yo, la típica, nunca falla, ¿no es cierto? No, que no me pude conectar con el grupo, que yo llegué tarde a la clase y no, me quedé sin grupo y la caché la espada y me entrega un trabajo individual, por ejemplo, un alumno, el trabajo es como el ajo. ¿Ok? Es puro cortar y pegar, ¿no es cierto?, del rincón del vago, alguna estupidez por el estilo. Cuando son dos, la pega mejora, ¿no es cierto?, pero no es muy distinta de la con uno. Cuando son tres, la cosa anda bastante más decente. Se nota que hay debate, ¿no es cierto?, qué sé yo, que hay discusión, ¿no es cierto?, entre los integrantes del grupo, ¿no es cierto?, qué sé yo, y sale un trabajo más o menos bueno, ¿ok? Cuando son cuatro, ¿no es cierto?, hay discusiones, ¿ok? Los trabajos no son tanto mejor, ¿no es cierto? Y no se nota mucho la diferencia con D3. Cuando hay 5, siempre llega el aviso, profe, nosotros trabajamos nosotros 3 nomás, o nosotros 4 nomás, este otro no fue nunca a las reuniones, no hizo ni una lecera, esto póngalo un 1. Siempre pasa eso. Para hacer trabajo en la universidad también pasa exactamente lo mismo. Hay rendimientos decrecientes al factor. ¿Ok? Los rendimientos decrecientes, ¿no es cierto?, no tienen ninguna teoría detrás. Son simplemente, ¿no es cierto?, un hecho empírico, observado. ¿Ok? En la medida que tú vas metiendo más trabajadores, ¿no es cierto?, más factor productivo, cualquiera que fuera, ¿no es cierto?, el rendimiento de ese factor productivo va siendo cada vez menor. ¿Ok? De hecho, sería buena idea, ¿no es cierto?, entonces poner el ejemplo al revés. Uno podría decir, mira, fíjate tú, ¿no es cierto?, y eso se aplica a cualquier factor productivo. Bueno, sí, al capital también. De hecho, a mí me pasó, por ejemplo, qué sé yo, que estando en Corfo, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, resulta que en la dirección de Corfo teníamos 3 vehículos, pero teníamos un solo chofer. La solución, ¿no es cierto?, fue entregarle, hacer que varios funcionarios de la Corfo fueran también choferes, es decir, tuvieran licencia para manejar los vehículos de la dirección regional. Porque está claro, ¿no es cierto?, que tener 3 autos para un solo chofer no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos el caso contrario, ¿no es cierto?, que si yo, aportes de capital, ¿no es cierto?, que en la medida que tú aumentes el capital por persona, ¿no es cierto?, el rendimiento del capital va a ser creciente, pero a tasas decrecientes, es decir, si yo tengo en una oficina, ¿no es cierto?, un auto y un chofer, eso va a tener un rendimiento más o menos aceptable. Si tengo 2 autos y un chofer, bueno, va a mejorar el rendimiento, ¿no es cierto?, porque, qué sé yo, porque los autos hay que hacerles mantención, si hay un accidente, si hay una tempana, lo que sea, ¿no es cierto?, eso permite no darle continuidad al trabajo del chofer. ¿Te das cuenta? Pero si tengo 3 autos, ¿habrá alguna diferencia de productividad con un solo chofer? Ninguna, ¿no es cierto? Y si tengo 4 autos, nada, simplemente estoy aumentando los costes, ¿no es cierto?, de operación de la oficina. Reitero, esto no es más que ¿cómo se llama?, una observación empírica. ¿Ok? Los rendimientos decrecientes del factor. Gráficamente, ustedes tienen que haberles dicho, mira, lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, qué sé yo, en este eje, ¿no es cierto?, qué sé yo, la producción, X igual F de K, L, ¿no es cierto?, por ejemplo, el producto, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la cantidad de trabajadores de algunos de los factores productivos, que podría ser el trabajo también, ¿no es cierto?, que podría ser capital también, ¿no es cierto? La producción que uno obtiene, ¿no es cierto?, se comporta de esta manera. ¿Estamos claros? Lo que va ocurriendo acá, ¿no es cierto?, es que va aumentando, ¿no es cierto?, esto, ¿no es cierto?, el producto va aumentando acá, ¿no es cierto?, va aumentando cada vez que yo agrego un factor productivo más, ¿no es cierto?, eso aumenta, ¿no es cierto?, pero va aumentando siempre a tasas decrecientes. Llega un punto, ¿no es cierto?, de hecho, en que al aumento, ¿no es cierto?, si yo, aquí yo como el ajo el monitor, no importa. Si yo estoy en esta cantidad de trabajadores, ¿no es cierto?, y agrego un trabajador más en L1, ¿no es cierto?, por ejemplo, el cambio en el producto, ¿no es cierto?, es casi imperceptible. Gráficamente, ¿no es cierto?, esto es lo que me ocurre. ¿Ok? Este bonito que está acá resume lo que acabamos de decir. La producción, ¿no es cierto?, de un factor productivo con el otro factor K constante, ¿no es cierto?, tiene esa forma. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se lo explicaron esto en clases o no?
microeconomía. Bien. Me late que vamos a tener que trabajar con ejemplos numéricos en esta cuestión, por lo que estoy viendo acá. Bien, fantástico. ¿Qué es lo que ¿Cuál es la otra cosa que dije ahí que estuvo fuerte? Dije también que esta cosa tenía rendimientos constantes a la escala. Profe, disculpe, la L dijo que era trabajo y la K, ¿qué era? Capital. Gracias. Vamos a explicar un poquito más de detalle esas cosas, porque estoy viendo que estamos partiendo de un punto bien atrás en microeconomía. Me late, ¿no es cierto?, que nos vamos a demorar un poquito más de lo previsto en esta parte, ¿ok? Los rendimientos constantes a la escala, ¿no es cierto?, por otra parte, tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que se conoce como el largo plazo, ¿ok? En el largo plazo, ¿no es cierto?, no hay factores productivos fijos, ¿ok? Aquí, ¿no es cierto?, lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, es una cosa un poco distinta, ¿ok? Los rendimientos constantes a la escala, ¿no es cierto?, es cómo funcionan los rendimientos, ¿no es cierto?, cómo aumenta la producción, ¿no es cierto?, en la medida en que yo aumento, ¿no es cierto?, la cantidad de factores productivos, ¿no es cierto?, una constante cualquiera. Ejemplo, supongo que ustedes tienen una hectárea de tierra y tienen 3 trabajadores para esa tierra. Ahora, supongan ustedes que aumentan a 2 hectáreas de tierra y a 6 trabajadores. ¿Cómo cambia la producción en ese caso? En el caso anterior, ¿no es cierto?, era 3 trabajadores, ¿no es cierto?, por una hectárea, y yo empezaba a cambiar el número de trabajadores. En este otro caso, ¿no es cierto?, lo que estoy diciendo es, cambiamos los 2 factores productivos, ¿ok? Capital, ¿no es cierto?, que es la tierra por ahora, ¿no es cierto?, decimos, mira, ¿qué pasa con una hectárea de tierra, ¿no es cierto?, y 3 trabajadores, en comparación con lo que pasaría si yo tengo 2 hectáreas de tierra y 6 trabajadores. Ustedes se dan cuenta, la proporción, la cantidad de factores productivos, ¿no es cierto?, por hectárea, digamos, es la misma, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la producción? Los rendimientos constantes a la escala te dicen, ¿no es cierto?, que si tú aumentas en el doble, ¿no es cierto?, todos los factores productivos en una determinada industria, ¿no es cierto?, entonces la producción también va a aumentar en el doble. Esto que parece una perogrullada, ¿no es cierto?, que parece una cosa muy obvia, ¿no es cierto?, en realidad no es tan claro. No es tan claro en muchos casos, ¿no es cierto?, industriales. De hecho, ¿no es cierto?, hay empresas, ¿no es cierto?, hay sectores industriales completitos, ¿no es cierto?, que operan en un tramo, ¿no es cierto?, en un tramo, ¿no es cierto?, que se conoce como de rendimientos crecientes a la escala. Eso significa que mientras más grande es la empresa, más eficiente es. ¿Ok? Eso tiene una derivación muy fuerte, ¿no es cierto?, que es en el caso, ¿no es cierto?, que significa, ¿no es cierto?, que esas industrias tendrían que ser monopólicas, porque serían las empresas más eficientes, las más grandes. ¿Ok? De hecho, eso ocurre. ¿Ok? En la práctica, ¿no es cierto?, eso ocurre. Qué sé yo, empresas eléctricas, ¿no es cierto?, la empresa de distribución eléctrica, las empresas de servicios sanitarios, por ejemplo, son empresas que tienen rendimientos crecientes a la escala. Y por lo tanto, en todas partes son monopolios. Son monopolios regulados, porque no queda otra que sean monopolios. Vamos a volver sobre ese tema, ¿no es cierto?, porque aquí estamos pasando por arriba, ¿no es cierto?, de un concepto de un problema a largo plazo. Lo que me interesaba era explicar, ¿no es cierto?, por ahora de qué se trataba. ¿Ok? Entonces, esto, ¿no es cierto?, lo que vamos a decir es que los rendimientos constantes a la escala significa, ¿no es cierto?, significa concretamente, ¿no es cierto?, que un aumento, claro, aumento de todos los factores productivos, cada día más disléxico, productivo, produce un aumento proporcional de la producción. ¿Estamos, Chancho? Eso. Eso es lo que estamos diciendo con los rendimientos constantes de la escala. Recordemos, esto es cuando cambia un solo factor productivo y esto es cuando cambian todos los factores productivos. ¿Estamos claritos? Bien.
Eso, fantástico, está definido el punto, ¿ok? Vamos a volver para atrás ahora, ¿no es cierto? ¿Volvemos para atrás? Sí. Sí. Estábamos en eso, ¿no es así? Ah, entonces, ¿qué es lo que me ocurre con esto? ¿Ok? Aquí vamos a decir, entonces vamos a hacer una primera definición dura, ¿no es cierto? Es decir, esto no significa, Chanchita, ¿no es cierto?, de que no hayan otro tipo de situaciones, pero las vamos a definir en su minuto, ¿ok? Entonces, esto significa, ¿no es cierto?, que esta función de producción que transforma capital, trabajo en productos, ¿no es cierto?, no es una función cualquiera, ¿ok? No es una función así, tomar lote, ¿no es cierto?, de cualquier parte, ¿ok? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, entonces, un cierto tipo de funciones, ¿no es cierto?, que son bastante más, tienen ciertos requisitos que cumplir, ¿ok? Ah, yo no sé cómo están de matemática ustedes, muchachos, digamos, porque ahora me entran todas las dudas existenciales de todo, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, supongamos, ¿no es cierto?, que no vamos a tener mayores problemas con las matemáticas, ¿no es cierto?, porque me imagino que ustedes quieren Profe, hacer los cálculos, ¿sí? profe, es que lo que pasa es que a nosotros cuando nos enseñaron a hacer esto, nos enseñaron cómo operarlo y nos daban una función dada el trabajo y esto como la Q y la L, y nosotros teníamos que derivar respecto a eso y hacer toda la operación. Respecto a K, respecto a L, para sacar los valores después de la W, la L, o sea, la función con la W, la L más RK. Sí, Eso. sí, vamos a ir a eso. Vamos a ir a eso, ¿no es cierto? Pero en serio, digamos, o sea, con funciones realmente que tengan sentido, ¿ok? Ok. Bien, a ver, esto significa, ¿no es cierto, muchachos, ¿no es cierto?, de que una de las funciones, ¿no es cierto?, que tiene que se utiliza, ¿no es cierto?, muy frecuentemente para graficar la situación de las empresas, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la función de producción Cobb-Douglas. La función de producción Cobb-Douglas, ¿no es cierto?, es una función de este tipo. Te dice que Q es igual a por K elevado a alfa por L elevado a un beta, donde alfa más beta es igual a 1. ¿Estamos claritos? Fíjate lo que está diciendo esto. K es alguna cantidad de capital, ¿no es cierto?, elevado a alfa por L elevado a beta, ¿no es cierto?, te da Q. Esta es una función de producción típicamente. Es una típica función de producción. ¿Estamos claros? Esta función de producción, de hecho, ¿no es cierto?, produce los resultados que habíamos dicho antes. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, por ejemplo, si yo digo, mira, definamos ahora, que si yo K asterisco igual a lambda K, y digamos L asterisco, ¿no es cierto?, igual a lambda L. Si yo tengo disponible esto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa con Q? Signo de pregunta. Bueno, fácil, ¿no es cierto? Veamos qué es lo que pasa. En este caso, ¿no es cierto? No me queda mucho papel, ¿no es cierto? Pero hagámoslo acá. Digamos que entonces, ¿no es cierto?, que Q, ¿no es cierto?, va a ser igual a ¿qué cosa? Ahora, ¿no es cierto?, va a ser igual a por lambda K por lambda L. ¿No es así? Esto que está acá, elevado a alfa, y esto que está acá, elevado a beta. ¿Sí? Eso que está ahí es igual a ¿no es cierto?, por, juntemos los lambda. ¿Qué es lo que les queda? Lambda elevado a alfa más beta. ¿Sí? Por K elevado a alfa, por L elevado a beta. ¿Sí? Pero alfa más beta, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, alfa más beta es 1. O sea, es igual a por lambda y K por alfa elevado a beta, L elevado a beta, ¿no es cierto? Eso es Q. O sea, esto es igual a lambda Q. Tenemos rendimientos constantes a la escala. Fíjese lo que hice. Yo multipliqué K por lambda
y L por lambda, el mismo factor productivo. Digamos que lambda sea 2, por ejemplo, que sea 3, que sea cualquier cosa, un número. ¿Ok? Si yo hago eso, ¿no es cierto? Entonces el producto crece en la misma proporción. Esta función tiene rendimientos constantes en la escala. ¿Estamos claros? Bien. Y ahora preguntémonos qué es lo que pasa. Bueno, esto es, a ver, escribámoslo acá, para que no nos perdamos en esta historia, ¿no es cierto? Esto que está acá, ¿no es cierto?, significa que esto tiene rendimientos antes a la escala. ¿Ok? Después, que es lo que estábamos diciendo acá, bien, lo otro que nos falta son los rendimientos decrecientes del factor. ¿Qué es lo que nos pasa ahí? Bueno, aquí, ¿no es cierto?, lo que tenemos es, borremos este monito, ¿no es cierto? Lo bueno de estas pizarras electrónicas, muchachos, es que uno no termina sucio así entero como un macaco. Las pizarras con plumón, ¿no es cierto?, uno termina con las manos negras, asqueroso. En fin, ya está. Rendimiento decreciente del factor. Veamos qué es lo que ocurre. Decíamos, mira, Q, ¿no es cierto?, era igual a A por L por K elevado a alfa, ¿no es cierto?, por L elevado a beta. Da lo mismo el orden de los factores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, con el producto? ¿Ok? ¿Cómo evoluciona el producto cuando cambia L, por ejemplo? Supongamos que nosotros queremos modificar la cantidad de trabajadores. Bueno, la forma de ver eso, ¿no es cierto?, es simplemente derivando de Q a de L, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nos queda ahí? Bueno, eso nos queda como A, K, elevado a alfa, ¿no es cierto?, por beta, por L elevado a beta menos 1. ¿Sí? Ahí estoy derivando simplemente, una derivada parcial. ¿No es así? Eso que está ahí, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, beta menos 1, ¿no es cierto?, es, bueno, fácil de entender esa cosa, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que A, K, elevado a alfa, ¿no es cierto? Este beta, ¿no es cierto?, que lo vamos a dejar acá, por ahora. El beta, ¿no es cierto? Pero beta, L elevado a beta menos 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es eso? Eso es lo mismo que decir, ¿no es cierto?, beta por... Ah, claro. Eso es lo mismo que decir que L elevado a beta, ¿no es cierto?, partido por beta, ¿no es cierto? Beta menos 1. ¿Sí? Recuerden que alfa más beta era igual a 1, ¿no es así? O sea, despejemos un poquito esta cosa. Si nosotros sabíamos que alfa más beta es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces aquí igual beta i, eso implica que beta es igual a 1 menos alfa, ¿no es así? ¿Sí? O sea, esto que tenemos acá, ¿no es cierto?, lo podemos escribir, ¿no es cierto?, como 1 menos alfa a k elevado a alfa, ¿no es cierto?, por 1 menos alfa menos 1. O sea, esto lo podemos escribir como L elevado a menos alfa. Y eso puede ser igual, ¿no es cierto?, a beta. Esto puede ser igual a 1 menos alfa por A por... Esto es una K, idiota. Por K partido por L. Esto elevado a alfa. ¿Sí? ¿Entendió esa parte? ¿Todo está clarito? Profe, no, yo no entendí nada. O sea, bueno, sí, entendí la mitad, pero la otra mitad para abajo no. Desde que puso beta igual a 1 menos alfa, ¿Eh? ya, eso lo entendí, po. Ya, los últimos dos igualaciones que hizo abajo, no la entendí nada. Repitamos esa jugada. Si están todos muy, muy pillados, repitamos esa jugada. Pero es cálculo nomás, muchachos. Esa parte, ¿no es cierto?, es simplemente álgebra nomás. Partamos de esa otra cosa. A ver, veamos. Hagamos una cosa.
para que se entienda más mejor, simplemente, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar como más explícito desde el principio, ¿ok? Tenemos eso está claro, ¿no es así? ¿Sí? Sabemos que alfa más beta es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, beta es igual a 1 menos alfa, ¿sí? Por lo tanto, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es escribir esta cosa, ¿no es cierto?, en términos de alfa, para no tener dos letras distintas simplemente. ¿Qué es lo que me queda ahí entonces? Bueno, aquí tengo A por K elevado a alfa, eso no cambia, ¿no es cierto? Pero aquí tengo beta, ¿no es cierto? Ese beta, ¿no es cierto?, lo puedo cambiar por 1 menos alfa. ¿Sí? Y después tengo L elevado a beta menos 1. ¿Qué es beta menos 1? Bueno, beta menos 1, ¿no es cierto? Aquí tengo la definición de beta. Si a esto le quito 1, ¿qué es lo que me queda? Menos alfa. ¿No es así? O sea, esto es multiplicado por L elevado a menos alfa. ¿Sí? O sea, esto que está acá, ¿no es cierto?, es igual a A por K por, dejémosle 1 menos alfa. Ahí. Y después, ¿qué es lo que tengo? Tengo K elevado a alfa por L elevado a menos alfa. O sea, eso es lo mismo que decir K elevado a alfa partido por L elevado a alfa. ¿Cierto? Y eso es lo mismo que decir A 1 menos alfa por K, E. Después de toda esta cosa no es tan eficiente. Por K, eso es una K, partido por L, todo esto elevado a alfa. ¿Ahí sí? ¿Ahí se entendió más claro? Sí, profe, ahora sí. Ahora está más directo. Bien, ¿y qué es lo que podemos hacer ahora? Bueno, ahora estamos interrogando, queremos saber, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con el producto. Fíjate, lo que yo estoy calculando acá, ¿no es cierto?, tiene un nombre. Esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, tiene un nombre, ¿no es cierto?, y se llama el producto marginal. Esto que está acá. Esto que está acá, ¿no es cierto? Eso es el producto marginal. Lo vamos a escribir en rojo, porque en azul. Y eso que está acá, ¿no es cierto?, como digo, es el producto marginal. Producto marginal. Ya lo vamos a escribir de mejor manera esa cosa, ¿ok? Eso es el producto marginal. ¿Cómo se entiende eso? Fíjate lo que estoy haciendo acá. De Q a DL, ¿no es cierto?, es cuánto cambia la producción cuando cambia en una unidad marginal la cantidad de trabajadores. Eso es lo que estoy diciendo con esto. Este es el cálculo. Este es el resultado. Esto es lo que pasa con la producción cuando cambio en una unidad de producto, de factor productivo L. Ese es el cambio en la producción ante un cambio marginal en el factor trabajo. ¿Y cómo es esto? ¿Qué es lo que pasa, no es cierto, si va... ¿Qué es lo que pasa, no es cierto, si es que aumenta, ¿no es cierto?, la cantidad de trabajadores? Cuando yo aumento la cantidad de trabajadores, ¿qué es lo que va ocurriendo con este cambio, con este producto marginal? Fíjense la expresión que está ahí. O sea, si quieren, ¿no es cierto?, por ejemplo, podríamos aplicar, ¿no es cierto?, una cosa tan loca como decir, mira, bueno, apliquemos el límite de esto, ¿ok? Digamos, el límite, ¿no es cierto?, de esto, el límite, ¿no es cierto?, cuando L tiende, por ejemplo, a infinito. ¿Qué es lo que pasa con eso? Si yo contrato infinitos trabajadores, ¿no es cierto?, muchos trabajadores. Fíjense que este número, ¿no es cierto?, que está acá, ¿no es cierto?, tiende a ser cero. Porque este número está aumentando mucho, ¿no es así? Cada partido por un número enorme, ¿no es cierto?, va a ser cercano a cero. Elevado a algo, a lo que sea, ¿no es cierto?, va a ser un número muy pequeño. Todo esto tiende a ser cero. Esto lo que muestra, ¿no es cierto?, es que el producto marginal del trabajo, ¿no es cierto?, es decreciente. Esto significa, ¿no es cierto?, que el producto marginal del trabajo es decreciente. ¿Estamos bien, chicos?
profe, yo creo que quedé, no pulido, pero entendí. ¿Se entendió, no es cierto? Mira, lo que me interesa este punto, muchachos, es básicamente, ¿no es cierto? O sea, aquí no me interesa mucho el álgebra, estas cosas. A ver, ya, pero a ver, un momento, son las 5:30, no, 25 para las 6. Habíamos quedado en que íbamos a parar casi esta cantidad de tiempo para no ser convertir en una paliza esta clase. Vamos a parar unos minutos, ¿ok? Vamos a parar la clase, ¿no es cierto? 5 minutos de descanso, ¿no es cierto? Y volvemos, ¿les parece? ¿Sí? Profe. Ya, Sí, profe. paramos. Si hay consultas, ¿no es cierto? Si hay... Voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.